Hola, soy Angélica Reyes Sarmiento, profesora de tiempo completo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la Facultad de Artes y Diseño, en el programa de diseño gráfico. Soy la coordinadora del área de teoría e historia del diseño gráfico. Hoy quiero agradecer y saludar a todos los participantes en el evento de Rastros Lectores y a los organizadores. Quiero compartir con ustedes algunos apartados del proyecto de investigación que venimos adelantando actualmente y que se titula Estudio gráfico e histórico del libro antiguo en la Orden de Predicadores, Biblioteca del Convento de Santo Domingo. A continuación, compartiré con ustedes una presentación en donde indagaremos sobre algunos aspectos del proyecto. Espero que lo disfruten. El proyecto Estudio Gráfico e Histórico del Libro Antiguo en la Orden de Predicadores en la Biblioteca del Convento Santo Domingo es un proyecto que se viene adelantando en convenio con el programa de diseño gráfico de la Universidad Santo Tomás y el programa de diseño gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En esta última, este proyecto se inscribe en la línea de investigación y en el grupo de estudios de la imagen, que hace parte de la Escuela de Diseño, Fotografía y Realización Audiovisual. Dentro del proyecto de investigación participamos la profesora Claudia Marcela Arias, profesora de la Universidad Santo Tomás, Paola Londoño, historiadora de la Universidad Nacional y funcionaria de la Biblioteca Nacional de Colombia, estudiantes del Semillero de Investigación en Teoría e Historia del Diseño, María Rosa Pardo, Damaris Gancino, Lorena Vargas, Cristian Malagón, Julián Maldonado y yo, Claudia Angélica Reyes Sarmiento, quien dirijo el proyecto desde el Grupo de Estudios de la Imagen. El objetivo principal de este proyecto es describir y caracterizar los libros con que cuenta la Orden de Predicadores en el convento de Santo Domingo de Guzmán, en la ciudad de Tunja, en Boyacá. Dicha colección empezó a armarse en 1550 y tiene libros de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Son aproximadamente 6.000 volúmenes, de los cuales 980 fueron impresos en España. Dadas las características del objeto de estudio, esta investigación desarrolla un proceso de análisis que parte de la descripción de los libros para abrir paso al análisis gráfico. Ese trabajo tiene un enfoque descriptivo que permite conocer el libro como objeto y sus características específicas. Está incluido en lo que se conoce como historia cultural. Se pretende que sirva de insumo para futuras investigaciones que analicen la colección desde un punto de vista temático, de contenido y de usos. Algunos de los objetivos específicos establecidos los estamos observando aquí. Establecer un diagnóstico sobre la producción y o llegada de los libros en Colombia durante el arribo de la Orden de Predicadores. Identificar las características y transformaciones del libro antiguo en la Orden de Predicadores en Colombia. Proponer una estructura metodológica versátil para el análisis del patrimonio gráfico. Construir el inventario sobre el libro antiguo en el archivo del convento de Santo Domingo de Guzmán en Tunja y contribuir en la valoración y divulgación del patrimonio gráfico en Colombia. El cuarto objetivo es muy importante para nosotros, teniendo en cuenta que esta colección y los libros que encontramos en esta biblioteca del convento de Santo Domingo en la ciudad de Tunja no han sido catalogados ni clasificados. Entonces, resulta bien interesante, no solamente para la historia del diseño gráfico, sino para la historia del patrimonio bibliográfico nacional, reconocer y valorar el contenido y el estado de estos libros en dicha colección. Algunas de las preguntas que nos formulamos en el desarrollo del proyecto son estas. En primer lugar, ¿cuáles son las características materiales y de diseño propios del libro antiguo a partir del estudio de la Biblioteca de la Orden de Predicadores ubicada en el convento de Santo Domingo de Guzmán? ¿Qué se entiende por patrimonio gráfico colombiano y cómo la colección de libros de la Orden de Predicadores ubicada en la Biblioteca del Convento de Santo Domingo se articulan desde su estética, su visualidad y su materialidad con dichas nociones?
¿Qué bienes culturales se encuentran asociados a esta categoría? ¿Qué instancias sociales, históricas, legales están asociadas con la construcción del valor simbólico de estos libros como objetos de diseño? Para esto, entonces, hacemos un análisis de unos referentes teóricos que giran en torno a estos conceptos, que es el libro antiguo, cómo se insertan dentro de la historia cultural, la bibliografía material como área de estudio del libro antiguo. El libro antiguo es definido como los títulos impresos entre el nacimiento de la imprenta y el advenimiento de la prensa industrial. Cronológicamente, se define como las obras impresas entre mediados del siglo XV y comienzos del siglo XIX. Dado que toda clasificación es arbitraria, aunque nos ayude como científicos sociales a decir nuestro objeto de estudio, esta dupla que puede ser dividida en periodos más cortos con características específicas. La cronología, que ha sido un criterio muy utilizado para dichas divisiones, hace que nosotros ubiquemos en ciertos periodos esta idea del libro antiguo. El primer periodo es llamado incunable. Trata las obras hechas entre la impresión de la Biblia de Gutenberg y 1500, aunque muchos proponen llevarlo hasta 1530. Un segundo periodo se daría a partir de la normalización del libro como producto, las censuras impuestas por parte de católicos y protestantes y el movimiento cultural conocido como Renacimiento, el cual llegaría hasta inicios del siglo XVI. El libro del siglo XVII, en el que las funciones del editor se especializan, se encarga hasta la venta de libros, pero se aleja del proceso de impresión para terminar con el libro del siglo XVIII, un objeto finalizado que se convirtió en difusor de ciencia e ideas de libertad e igualdad. Desde las primeras décadas del siglo XIX arribaron en el cilindro y la máquina de vapor a las imprentas, lo que sumado al papel con pulpa de madera, dio como resultado lo que se conoce como libro moderno. Historia cultural. Sin lugar a dudas, la historia del libro y de la lectura se insertan en lo que se conoce como la historia cultural, esa rama de la historia que no ve a los libros como simples productos de la imprenta, sino que los lee en sus diferentes contextos políticos. También es la historia de los conventos alejados, de las lecturas hechas por los religiosos con menos importancia, de la valoración del libro para estas comunidades. En otras palabras, es una historia que no solo tiene en cuenta las élites, sino que también a otros niveles sociales afectados por la palabra impresa. Roger Chartier plantea que un libro tiene dos componentes básicos. Por un lado, el objeto físico, que tiene una materialidad, y por el otro, el discurso que transmite al lector. Aunque las dos partes están unidas de manera íntima, una no existe sin la otra. Metodológicamente, pueden ser divididas para facilitar su estudio. De tal forma, para la elaboración de máquinas necesarias en el proceso de creación. A lo que se agrega dos elementos más, las ideas y la lectura. O sea, todo el entramado lógico que explica el mundo del autor y cómo es decepcionado por el lector. Aunque no podemos averiguar mucho sobre el momento de producción de los libros que tiene la Biblioteca de Santo Domingo de Guzmán, sí es posible caracterizar dichos objetos bajo ciertos criterios: impresor, licencia, ciudad, temáticas, ilustradores, signaturas, entre otros. Asimismo, es viable describir cómo estaba compuesta una biblioteca de una ciudad colonial, cómo estaba organizada, cuáles eran los libros elegidos, cuáles eran los rastros del lector. Entonces, tenemos por un lado el objeto con todos sus elementos y por otro la biblioteca como unidad que permite evidenciar la circulación del conocimiento en los siglos XVII y XVIII. Robert Darnton
Dice que la historia del libro podría llamarse historia social de la comunicación por medio de la imprenta. Para este autor, el propósito es entender cómo eran transmitidas las ideas por medio de la imprenta y cómo ésta ha afectado el pensamiento y el comportamiento de la humanidad por 500 años. O sea, ¿cuál fue el impacto de la oralidad al sumarle el libro hecho con tipos? Peter Burke, por su parte, pone el libro como el elemento que por excelencia fue destinado a la difusión de la información y problematiza alrededor de esta situación. La imprenta hizo que fuera más rápido y económico elaborar sus libros, hecho, hecho que hace que el acceso a los libros sea más fácil y asimismo a la información. La cantidad de libros producidos dificulta que el lector llegara al que efectivamente necesitaba para facilitar las búsquedas a los individuos. En esta línea, la investigación intentará ubicar catálogos y formas de organización de los libros dentro de la colección. Las líneas temáticas posiblemente permitirán conocer cuál era el conocimiento que circulaba en una biblioteca religiosa de la colonia. La bibliografía material como área del estudio del libro antiguo. La descripción de libros desde su objetualidad ya realizaba en el siglo XVIII. Esa práctica se convertía en un estudio sistemático con carácter histórico a finales del siglo XIX, por la necesidad por parte de las bibliotecas nacionales de registrar el patrimonio bibliográfico expropiado a la Iglesia Católica y así poder determinar su valor cultural. La Bibliographical Society, fundada en 1892, se dio a la tarea de establecer prácticas y principios para la comprensión del libro antiguo. Esta reflexión sobre el objeto le daría gran importancia a los conceptos de edición, transmisión y estado, así como a la representación de las variables sobre estas tres características. El conocimiento se integraría a las tareas de catalogación que permitirían reconocer las características especiales de estos libros. Es por eso que el reconocimiento actual del libro antiguo como un objeto conformado por valores textuales y por valores históricos soportan y justifican su comprensión patrimonial. Este conjunto de atributos es pues lo que nos permite entender y conocer tal objeto como un producto de su tiempo y en relación con sus semejantes. Pero al mismo tiempo nos permite valorar la historia de ese libro como un producto social que ha sido poseído y utilizado. Desde la bibliografía material se plantean los siguientes aspectos para el estudio del libro antiguo. Identificación y descripción previa del material. Marcas tipográficas. Tamaño y formatos. Tipo de letra y reclamos. Elementos ornamentales. Preliminares y textos. Marcas de fuego. Exlibris y sellos. Anotaciones manuscritas y testigos. Encuadernación. Estado de conservación. Referencias bibliográficas y otros ejemplares. A estos se pueden agregar otros que ha trabajado la Biblioteca Nacional de Colombia en el Fondo Antiguo y que ha permitido el estudio profundo de los aspectos materiales e inmateriales de los libros, como signaturas, ciudad de impresión, papel, idioma, impresor, marca del impresor, medidas, folios, tipo de letra, capitales, colofón, encuadernación, marca de agua, tintas, tablas de contenido, inscripciones, notas o huellas del lector, dueños, sellos. Estos aspectos permiten en el análisis no solo la categorización y el reconocimiento de las características y particularidades del libro antiguo, sino también su importancia que radica en poder reflexionar sobre el valor histórico y patrimonial de los mismos. Estos son algunos elementos que se han seguido dentro del proceso metodológico que se ven adelantando en el proyecto, en donde al acercarnos, al acceder a los archivos en el convento de Santo Domingo, ya que es un poco difícil acceder a esa información,
luego de tener 2 visitas que fueron autorizadas por los directores de dicho convento, entonces se abordan estos puntos. Hay una identificación previa del material, en donde se hace una descripción de la organización de la colección, es decir, cómo está ubicada y jerarquizada. Hay una descripción del material del libro, que abarca aspectos como el tamaño, la encuadernación, marcas de agua, tipos de papel, página y estructuras de cuadernillo, entre otros aspectos. Hay una descripción de los aspectos relacionados con el diseño, como tipos de letra, colores, marcas del impresor, otras marcas, tipología de grabados. Se caracterizan las portadas, identificando imágenes, si son grabados en madera, metal, otro. Letras con datos de la obra, de acuerdo a los hallazgos, las podemos clasificar en portadas simples, portadas a 2 tintas, portadas orladas, portadas con orla tipográfica, portadas enmarcadas o grabadas. Identificamos algunos rastros del lector, marcas de propiedad manuscritas o sellos, notas de lectura, testimonios de otros eventos, expurgos por parte de la Inquisición o acontecimientos personales. Análisis de las marcas tipográficas, como anagramas, monogramas, alegorías, viñetas u otros signos que hacen parte de las portadas. Todo esto a través de diferentes matrices de análisis, de estudio, que nos permitieron hacer una clasificación preliminar de esta colección de libros. La colección, nosotros la denominamos como una colección, pero como lo mencionaba al comienzo, todos estos libros que están ubicados en dicha biblioteca en la ciudad de Tunja, en Boyacá, en algunos textos, que son muy pocos, aparece una referencia de 6.000 volúmenes. Sin embargo, nosotros solamente pudimos acceder a 922 de esos libros que están ubicados en una pequeña biblioteca de lectura que está principalmente enfocada en los seminaristas de dicho espacio. Y de esos 922 libros, identificamos 70 libros que cumplían con las condiciones planteadas al comienzo del proyecto frente a esta categoría de los libros antiguos. Todas las fotografías que ustedes están viendo en la presentación hacen parte de dicho registro. A continuación vamos a ver 2 videos cortos en donde se hace una narración sobre las 2 experiencias que se tuvieron al acceder a dicho archivo. Me encuentro aquí en el templo, en el convento de Santo Domingo de Guzmán, en Tunja, perteneciente a la Orden de los Predicadores, en Tunja, haciendo una revisión bibliográfica de posibles libros antiguos, una colección bastante extensa, no está conservada, los libros están expuestos al aire libre, sin embargo, están clasificados, tienen una pequeña clasificación temática. Hay libros de todos los formatos y tamaños, especialmente con encuadernaciones tradicionales en cuero, encuadernaciones clásicas y ubicados también de acuerdo a sus tamaños. Este es el campus de la Universidad Santo Tomás. En general, se hizo énfasis en el tipo de encuadernación, en verificar la ubicación de algunos incunables. Sin embargo, hay libros que en los más antiguos están en 1546, post-incunables, y libros antiguos del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, ubicados en el mismo lugar. En la parte superior podemos encontrar una línea de aproximadamente ese es el lineal, ese es el mueble que tiene mayor número de libros, no necesariamente incunables o post-incunables, también pertenecen al siglo XVII y XVIII. Sin embargo, hay un elemento común y es el tipo de encuadernación. Todos tienen una encuadernación
con piel de animal en pergamino y una inscripción en su lomo con tinta, letras, producción de letras caligráficas. Algunos están muy deteriorados, ninguno está con algún tipo de clasificación. Otros libros corresponden a colecciones seriadas, algunos no, como observamos acá, una colección. En este caso están los libros en dos líneas, uno detrás del otro, incluso hay algunos sueltos encima de este. En la parte inferior se encuentran los libros más grandes, de mayor tamaño. Algunos, como se puede observar en este caso, tienen visible su nervadura y los cuadernillos con los que fue impreso. Otros tienen inscripciones muy bien logradas, como en este caso, y algunos no están marcados. Encontramos también varios libros manuscritos que corresponden a cuentas de la orden. En esta gaveta, entonces, ubicamos en general 438 libros. Al fondo encontramos una serie de lineales con libros especialmente de siglo XIX, siglo XVIII y XIX. Sin embargo, hay insertos algunos libros de la gaveta lineal 3, 4, 5 y 6 con libros que están encuadernados de la misma manera que en la gaveta anterior. Vemos nuevamente diferentes tamaños. En este encontramos menos libros. En esa gaveta se ubican 72 libros. En este caso, encontramos distribuidos en 9 lineales 412 libros, también ubicados por tamaños, aunque en la parte superior hay libros grandes, segundo lineal grandes, libros medianos del lineal 3 hasta el lineal 7, y el lineal 8 y 9 conserva o muestra los libros de mayor formato que, al igual que se mencionó antes, están en condiciones pues, de deterioro. Algunos libros no están completos en sus tapas y algunos hacen parte de colecciones. Se busca identificar los impresores, las casas de impresores. Se encuentra un rasgo bien interesante en unas de estas marcas de imprenta, en algunos libros que son de la Compañía de Jesús que hacen parte de esta colección, en donde pues es el único caso que se menciona a una impresora, a una mujer impresora, como viuda de un impresor importante real. Es importante aclarar que en este momento nos encontramos haciendo un análisis de esa información que se logró recopilar en las dos visitas que hicimos al archivo de Santo Domingo de Guzmán. También estamos haciendo como una reconstrucción de la orden y de las comunidades en general en Colombia y estamos contrastando algunos libros del Fondo Antiguo, de la Biblioteca Nacional y de la biblioteca y del archivo que tiene la Orden de Predicadores en Bogotá. Sin embargo, pues sí, el acceso a estos archivos y el estudio de estos archivos ha sido un poco complejo, pero pues agradezco a la Orden, especialmente a los directores en Tunja, que nos han permitido pues, acceder a este material y a esta información que es de orden patrimonial. Muchas gracias. Espero que les haya interesado el proyecto y frente a cualquier pregunta, duda o si quieren contactarme, mi correo electrónico es claudia.a.reyes@utadeo.edu.co. Felicidades.